Cuando escuchaba hablar de network marketing, al inicio me parecía un concepto extraño, casi reducido a algo superficial. Era como una palabra que no encajaba en el mundo que yo conocía, un mundo lleno de títulos, estructuras y caminos aparentemente sólidos. Lo veía desde lejos, con cierto prejuicio, como si no pudiera tener algo realmente serio detrás. Pero con el tiempo descubrí que había algo escondido, algo que no se veía a simple vista, y esa fue quizás una de las lecciones más grandes de mi vida. Lo esencial no siempre está en lo que se muestra, sino en lo que permanece invisible para los ojos distraídos. Me di cuenta de que el verdadero valor no estaba en lo obvio, en los productos, en las cifras o en las reuniones. El valor estaba en lo invisible, en las personas, en las conexiones, en esa fuerza silenciosa que surge cuando los sueños de muchos empiezan a entrelazarse. Cada conversación, cada encuentro, cada historia que alguien compartía se convertía en un hilo que iba tejiendo una red que no era solo de negocio, sino de humanidad. Era la posibilidad de crecer junto a otros, de caminar acompañado, de descubrir que uno no está solo en el intento de transformar su vida. Fue ahí cuando comprendí que estaba frente a algo mucho más grande de lo que imaginaba, algo que no podía medirse únicamente en resultados inmediatos, porque lo más poderoso estaba en lo que no se veía, la confianza que nacía, los lazos que se fortalecían y esa sensación de que en medio de todo había encontrado un lugar donde las conexiones humanas eran el verdadero capital. En el mundo académico y laboral que conocí, vi a muchos competir entre sí. Cada quien defendía su territorio, cuidaba su puesto como si la vida dependiera de ello. Era un ambiente donde la colaboración parecía una amenaza y el éxito se medía en la capacidad de estar solo en la cima, como si llegar acompañado restara mérito. Con el tiempo, esa soledad empezó a pesarme. Podía haber títulos, cargos, reconocimientos, pero no había vínculos reales. Las oficinas estaban llenas de gente, pero los pasillos se sentían fríos. Había conversaciones, sí, pero eran más transacciones que encuentros humanos. Y en medio de esa aparente abundancia de logros descubrí un vacío que ningún diploma ni cargo podía llenar. Era como caminar en una carrera interminable, donde todos corrían al lado pero nadie miraba a nadie. Cada triunfo parecía costar la desconexión con los demás. Y la cima, en lugar de ser un lugar de celebración, se convertía en una especie de trono solitario. Y entendí algo. El camino tradicional podía darte seguridad y reconocimiento, pero muchas veces al precio de desconectarte de lo esencial, de lo humano, porque la verdadera riqueza no estaba en coleccionar títulos, sino en compartir caminos. Y en ese entonces yo todavía no sabía que existía una forma distinta de vivir y crecer, una que no me dejaría solo. Recuerdo mis primeros pasos en este camino. Fueron inciertos, llenos de dudas. No era fácil explicar lo que estaba haciendo. Algunos no entendían, otros simplemente se alejaban y yo mismo en silencio me preguntaba si estaba avanzando o si solo estaba dando vueltas en un lugar desconocido. Hubo noches en las que me cuestioné si valía la pena, si no sería más seguro volver al camino conocido, a lo que la mayoría consideraba estable y correcto, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir, aunque las certezas fueran escasas y el terreno pareciera frágil. Fue entonces cuando comprendí una verdad esencial. No se trataba de convencer a nadie, ni de ganar discusiones, ni de imponer una idea. Se trataba de conectar, de mirar a los ojos y escuchar, de descubrir en cada persona un sueño distinto y tender un puente hacia él. Esa primera red que construí no era perfecta, estaba hecha de tropiezos, aprendizajes, silencios incómodos y conversaciones largas, pero en medio de esa imperfección descubrí algo transformador, que la vida se hace más ligera cuando no caminas solo, que incluso un paso inseguro, si se da acompañado, puede convertirse en un inicio poderoso. Ahí entendí que una red no es un esquema ni una estrategia fría, es un tejido humano que te sostiene cuando flaqueas y que te recuerda que juntos se llega más lejos. Esa primera experiencia fue la que me enseñó que, más allá de los números y de los resultados, lo esencial eran las personas. Descubrí que en este negocio la confianza es la moneda más valiosa. Más que cualquier plan, más que cualquier estrategia o presentación. Puedes tener un proyecto extraordinario, pero si las personas no confían en ti, nada florece. La confianza no se pide, se construye.
No se puede forzar ni acelerar. Es un proceso que se va tejiendo día a día, con pequeños gestos, con detalles que parecen mínimos, pero que en realidad son la base de todo. Es cumplir lo que prometes, aunque nadie lo note. Es mantenerte coherente, aunque nadie te aplauda. Es ser el mismo cuando todos te miran y cuando nadie lo hace. Con el tiempo entendí que la confianza no se mide en palabras bonitas ni en discursos convincentes. Se mide en la mirada de quien sabe que no lo vas a fallar, en el silencio de quien, sin necesidad de preguntar, siente la certeza de que estarás ahí. Y lo más poderoso es que la confianza no solo construye negocios, construye vínculos. Une personas que antes eran desconocidas y las convierte en equipo, en familia, en apoyo mutuo. Porque cuando la confianza está presente, todo se multiplica. Las ideas, las fuerzas, la esperanza. Ese descubrimiento me marcó. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que inspiras. Y que el camino solo vale la pena cuando se recorre con personas que creen en ti y en quienes tú también puedes creer. Con el tiempo vi personas que comenzaron con muy poco, pero que gracias a una red sólida encontraron apoyo, ánimo e inspiración. Personas que quizá no tenían experiencia, recursos ni confianza, pero que encontraron en otros el impulso para seguir adelante. Entendí que una red no solo te hace crecer en número, sino en energía, porque no se trata de cuántos nombres hay en una lista, sino de cuántos corazones se unen en un mismo propósito. Una red verdadera es como una corriente invisible. Te levanta cuando sientes que no puedes más. Te recuerda tu fuerza cuando la has olvidado y te impulsa hacia adelante cuando tus pasos se vuelven pesados. Es un espacio donde se comparte visión, donde los sueños individuales empiezan a entrelazarse y se vuelven colectivos, y en esa unión ocurre algo casi mágico. Lo que parecía imposible para uno se convierte en alcanzable para todos. Aprendí que esas relaciones son las que realmente sostienen, incluso en los días más difíciles, porque no hay éxito individual que pueda compararse con la fuerza de sentir que no caminas solo. La red no solo multiplica tu alcance, multiplica tu esperanza. Yo solía creer que liderar era cuestión de tener las palabras correctas, que quien hablaba con fuerza, convicción y carisma era quien lograba inspirar. Y durante mucho tiempo intenté perfeccionar esa habilidad, aprender a expresarme, a ordenar mis ideas, a que mis frases dejaran huella. Pero en este camino descubrí algo que cambió por completo esa perspectiva. Liderar en realidad empieza con escuchar. No escuchar para contestar rápido, ni para dar un consejo inmediato, sino para comprender de verdad lo que la otra persona quiere decir. Cada vez que me sentaba a hablar con alguien de mi red, me daba cuenta de que detrás de cada rostro había un sueño oculto, un miedo no dicho, una historia marcada por luchas personales. Había quienes cargaban con el peso de no sentirse suficiente, quienes habían sido criticados por intentarlo y quienes simplemente buscaban a alguien que creyera en ellos. Y en ese punto entendí que el liderazgo no es imponer ni convencer, es tender puentes invisibles. Cuando uno escucha de verdad, sin juzgar, logra que el otro sienta que su voz importa, que sus palabras son valiosas. Esa experiencia de ser escuchado con atención puede encender más confianza que cualquier discurso motivador. Aprendí también que escuchar es un acto de humildad, es aceptar que no siempre tengo todas las respuestas, que muchas veces el verdadero valor está en acompañar al otro mientras encuentra las suyas y sobre todo que las redes más fuertes no se construyen con técnicas ni fórmulas, sino con la capacidad de reconocer en cada persona su humanidad. Al final descubrí que las palabras inspiran, sí, pero la escucha transforma. Este es un liderazgo distinto al que yo conocía. Durante años pensé que liderar era estar arriba, marcar la ruta y esperar que otros siguieran detrás. Pero pronto entendí que en las redes el liderazgo no se trata de estar en la cima, sino de sostener desde abajo. Aquí descubrí que un verdadero líder no da órdenes, sino que sirve, que la grandeza no está en mandar, sino en inspirar, en mostrar con acciones lo que las palabras no alcanzan. Liderar en redes, caminar junto a otros, no delante de ellos.
es extender la mano en los momentos difíciles, compartir lo aprendido y dar el ejemplo en cada pequeño gesto de coherencia. Vi que cuando alguien crece gracias a tu apoyo, tu liderazgo se multiplica, porque no se mide en números ni en títulos, sino en vidas transformadas. Cada persona que se fortalece, que se descubre capaz, es un reflejo del trabajo silencioso de un líder en red. Este tipo de liderazgo es más humano, más cercano, no busca reconocimiento, busca impacto, no persigue seguidores, construye futuros. Y al final entendí que un líder en red no es aquel que brilla solo, sino aquel que logra que otros también brillen. Kiyosaki lo explica con claridad. Tus relaciones son uno de los activos más valiosos que puedes tener, y yo lo comprobé en carne propia, porque al final no importa cuántos títulos tengas o cuántas metas hayas alcanzado si estás solo en el camino. Una relación verdadera, construida con confianza y autenticidad, puede abrir una puerta que jamás habrías encontrado por ti mismo. Lo fascinante de este negocio es que ese activo invisible no se desgasta con el uso, al contrario, se multiplica. Cada vez que ayudas a alguien a crecer, que lo acompañas en un proceso, que le das un poco de fe cuando más lo necesita, esa relación se fortalece y se expande. Y en ese acto también te transformas tú. Vi cómo una palabra de aliento podía cambiar el rumbo de alguien, cómo una conexión genuina podía convertirse en un puente hacia nuevas oportunidades, y entendí que en el fondo las relaciones no son un recurso más, sino el capital más sólido y duradero que tenemos. Lo impresionante es que este tipo de riqueza no se mide en cifras ni en balances, se mide en historias, en amistades, en la gratitud de quienes un día encontraron apoyo en ti. Ese es el verdadero activo invisible, una red viva que crece mientras más das y que te sostiene incluso cuando crees que ya no puedes más. Conocí a personas que no tenían grandes recursos materiales, pero que encontraron en este camino la fuerza para transformar su vida. Recuerdo historias de hombres y mujeres que en un inicio se sentían perdidos, sin dirección, cargando con la sensación de que estaban solos contra el mundo. Y sin embargo, al construir relaciones sólidas dentro de una red, comenzaron a ver nuevas posibilidades. Vi a gente que pasó de la soledad a la pertenencia, de la incertidumbre a la esperanza. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero sí real, una mirada distinta, un grupo que los acogía, una voz que les recordaba que podían más. Eso fue suficiente para encender un fuego que nunca más se apagó. Lo que más me marcó fue entender que esas transformaciones no eran teoría ni promesas vacías, eran vidas palpables que estaban cambiando frente a mis ojos. Y fue entonces cuando comprendí que el verdadero poder de este negocio no se mide en gráficos ni en cifras, sino en la dignidad recuperada, en la sonrisa de alguien que vuelve a creer en sí mismo, en la fuerza de una comunidad que se levanta junta. Cada una de esas historias dejó huella en mí, porque al ver cómo otros se transformaban, también yo fui cambiando. Ellos me recordaron que lo humano, lo invisible y lo profundo es lo que en verdad da sentido a este camino. Hoy entiendo que el éxito verdadero no se mide en lo que logras por tu cuenta, sino en lo que eres capaz de construir junto a otros, porque lo que se levanta en soledad puede ser frágil, pero lo que se edifica en comunidad se vuelve duradero. Una red no es simplemente un negocio, es un espacio donde cada historia se entrelaza con otra, donde los triunfos se celebran juntos y las derrotas se sostienen en hombros compartidos. Es un círculo de confianza que va más allá de los números y que deja huella en la vida de quienes participan. Para mí, ese es el corazón del network marketing. Aprender a construir relaciones que resistan el paso del tiempo, que trasciendan cualquier cheque y que se conviertan en legado. Porque los ingresos pueden cambiar, los mercados se transforman, pero la red de personas que crecieron contigo permanece como el mayor testimonio de lo que realmente importa. Y cuando miro hacia atrás, veo que lo que me marcó no fueron las cifras, sino los rostros. No fueron las metas alcanzadas en papel, sino las vidas tocadas en el camino. Esa es al final la verdadera riqueza, un éxito que se multiplica porque no es solo tuyo, sino de todos.